Es importante reconocer que todos tenemos defectos. El filósofo estoico Marco Aurelio lo expresó bien cuando dijo: todos tenemos defectos. Hay una diferencia entre alguien con defectos que se esfuerza al máximo y alguien que es constantemente malicioso. Es lamentable que algunas personas solo quieran que les ocurra lo peor a quienes les rodean. Estas personas te harán daño a ti y a cualquiera que puedan, a veces por traumas en su propia vida y otras por trastornos de la personalidad. Por eso es aconsejable aprender a mantenerse alejado de estas personas. Si eres consciente de las señales de alarma, podrás identificar a quienes no te son útiles. Esto no solo te ayuda a aceptar tus propios defectos, sino que también cambia tu forma de ver y entender a la gente que te rodea. No se trata de construir un muro de separación, sino de comprender mejor el mundo para poder vivir una vida más pacífica y que merezca la pena. El objetivo del vídeo de hoy es dar a conocer las 5 señales que indican que puedes estar tratando con una mala persona. Esto se logrará mediante el examen de estos signos a través de la lente de la filosofía estoica. Número 1. El impulso de controlar. Está en nuestra naturaleza buscar el poder y el control. Puede que incluso sea un aspecto esencial de nuestra naturaleza. Sin embargo, adoptar una perspectiva estoica ofrece un punto de vista diferente. La capacidad de controlar de verdad a los demás no viene de tener poder sobre ellos. Viene de ser capaz de manejar tus propios sentimientos y respuestas al mundo que te rodea. La filosofía estoica postula que la verdadera fuerza interior reside en la capacidad de reconocer y aceptar que lo único que realmente podemos controlar es nuestra perspectiva y nuestra respuesta a los estímulos externos. Debemos aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás ni los acontecimientos naturales. En las relaciones, el control suele disfrazarse de cariño o amor. Es posible que una persona crea que está actuando en el mejor interés de la otra parte cuando intenta proporcionarle orientación o protección. Sin embargo, el estoicismo afirma que cada individuo es el único responsable de sus propios actos. Este comportamiento puede manifestarse de diversas formas, como celos injustificados o exigencias de cambios injustos o límites a la libertad personal. Esto indica que el controlador es inseguro y temeroso, además de egoísta y carente de una comprensión profunda de lo que significan realmente el amor y la libertad. Además, el control es contraproducente y causa daño a los demás. Crea una barrera invisible entre los individuos, erosionando la confianza y la conexión. Los efectos del control van más allá de la pérdida emocional. También afectan a la autoestima y al crecimiento personal de ambas partes. La filosofía estoica nos enseña a comprender y aceptar la realidad de la situación, a respetar los derechos de los demás a la libertad y al autodominio, y a trabajar para controlar nuestros propios pensamientos y acciones con el fin de vivir una vida más libre y significativa. La relación de Jack y Julia comenzó sobre una base de confianza y amor mutuos. Sin embargo, con el tiempo, Jack empezó a sentir una aprensión indefinida ante la posibilidad de perder a Julia. Mientras trataba de protegerla de posibles riesgos y peligros, Jack fue asumiendo gradualmente un papel más controlador. Criticó públicamente a algunos amigos de Julia, alegando que eran perjudiciales para su bienestar. Además, expresó su descontento con las decisiones de sus amigos íntimos, afirmando que solo deseaba su respeto. Es lamentable que estas acciones no estuvieran motivadas por el amor, sino por el miedo y la necesidad de mandar. Al principio, Julia intentó comprender y adaptar su comportamiento a las expectativas de Jack. Sin embargo, con el paso del tiempo, su control y recelo se intensificaron.
Julia sentía que estaba perdiendo su espacio personal y su libertad, lo que provocaba acaloradas discusiones. Ella se sentía asfixiada, mientras que Jack intentaba desesperadamente aferrarse a lo que más temía perder. Con el tiempo, la relación se volvió cada vez más tensa y estresante. La necesidad de Jack de estar al mando demostraba una falta de confianza en sí mismo, lo que era un factor importante que contribuía a la percepción de que tanto Julia como Jack ya no tenían el control de sus propias vidas. Julia decidió que había llegado el momento de recuperar su libertad y su autoestima. La relación se había caracterizado por el amor, la esperanza y la confianza, pero al final se había convertido en una dolorosa lección sobre la importancia de la confianza y la libertad personal en el amor. Uno de los grandes filósofos estoicos dijo una vez: ¿ya no ves un camino hacia la libertad? Está justo delante de ti. Todo lo que tienes que hacer es girar las muñecas. Al afirmar esto, hacía hincapié en que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo afrontar y aceptar la vida. ¿Intentas regular circunstancias que escapan a tu control? ¿Respetas y aceptas la autonomía de los demás? El enfoque estoico no es solo una forma de vida, sino que también sirve para recordarnos nuestra fuerza interior. En la siguiente sección hablaremos de cómo aplicar estos principios para superar los retos y alcanzar la paz y la fuerza interior, convirtiéndonos así en la mejor versión de nosotros mismos. El impulso de control es el fuerte deseo que tienen algunas personas de influir en las acciones, los pensamientos o el comportamiento de los demás. Este impulso puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida, como las relaciones, el lugar de trabajo y la autogestión. Es fundamental comprender este impulso, ya que puede influir significativamente en la dinámica interpersonal y provocar problemas si no se gestiona con eficacia. Este comportamiento puede atribuirse a diversos factores mentales, como el miedo, la inseguridad, la necesidad de estabilidad o el deseo de poder. Las raíces psicológicas de este comportamiento pueden atribuirse a una serie de factores, entre ellos, la necesidad de control suele tener su origen en un miedo muy arraigado o en la sensación de no estar seguro. Algunos individuos pueden sentir la necesidad de ejercer control sobre otros o sobre circunstancias externas para mitigar sentimientos de vulnerabilidad o incertidumbre. También puede ser un comportamiento aprendido, basado en figuras familiares o acontecimientos pasados en los que estar al mando significaba estar seguro o tener éxito. Los efectos en las relaciones incluyen: un control excesivo puede entorpecer las relaciones personales y empresariales. Cuando se restringe la libertad de una persona, ésta puede sentirse ahogada o poco apreciada por sus colegas, socios o amigos. Esto puede provocar sentimientos de ira, falta de confianza y, en última instancia, la disolución de las relaciones. La distinción entre control e influencia. Es importante distinguir entre control e influencia. Los individuos influyentes pueden persuadir y apoyar a los demás para que tomen sus propias decisiones. En cambio, los individuos controlados suelen obligar a los demás a tomar decisiones o manipular directamente sus elecciones, lo que limita su libertad. Autoconciencia y gestión. El primer paso para cambiar es tomar conciencia de los propios impulsos para controlar el comportamiento. La autoconciencia puede cultivarse mediante la introspección, la retroalimentación de los demás y potencialmente incluso la ayuda profesional, como la terapia. La atención plena y la gestión del estrés son dos técnicas adicionales que pueden ayudar a las personas a reducir su necesidad de control. Construir una dinámica sana. Es posible fomentar una dinámica más sana en casa y en el trabajo,
fomentando la comunicación abierta, el respeto mutuo y la delegación. Establecer límites claros y respetar los de los demás también es beneficioso. Esto fomenta un intercambio justo de ideas y poder. Comprender y controlar la propia necesidad de mandar puede ayudar a las personas a tener relaciones más sanas y felices y a sentirse más en paz consigo mismas. Ser consciente de cuando el control se basa en dudas o miedos personales también puede ayudar a las personas a enfrentarse a problemas más profundos y a tener mejores interacciones con los demás. Número 2. La máscara del encanto. Imagina un escenario en el que, a pesar del gran número de personas y relaciones encontradas, un encuentro accidental con una tierra mágica enciende tu corazón a primera vista. Existe una atracción inmediata cuando alguien desprende un encanto seductor y un atractivo irresistible. No se trata simplemente de un fenómeno pasajero, es un impulso inherente al ser humano por conectar, ser aceptado y amado. Sin embargo, un examen más profundo de la filosofía estoica revela una perspectiva diferente. Un reino donde la autonomía y la sabiduría son las claves para descubrir verdades más allá de la fachada resplandeciente. Tras el encanto se esconde la verdadera naturaleza, repleta de los secretos de quienes creíamos que nos habían hechizado. El encanto de una máscara no es solo una fachada exterior. Es una herramienta para que otros nos atraigan y a veces nos manipulen. Es posible que estos individuos parezcan cariñosos, atentos y siempre dispuestos a ayudar, pero es importante ser consciente de que sus acciones pueden estar impulsadas por motivos egoístas o incluso por malicia. Según el estoicismo, es esencial observar y analizar tanto el mundo exterior como a nosotros mismos con gran vigilancia. Cuando nos encontramos con una persona atractiva, el estoicismo nos lleva a preguntarnos si realmente se preocupa por nuestro bienestar o si sus acciones forman parte de un plan más amplio para satisfacer sus deseos. Es importante distinguir entre el atractivo genuino y el engañoso. El primero se basa en las intenciones y los resultados de las acciones, mientras que el segundo obedece a motivos ocultos. Quienes son realmente amables y comprensivos no explotan su bondad. Por el contrario, quienes emplean la manipulación suelen mostrar tendencias egoístas, centrándose únicamente en sus propios intereses. El estoicismo subraya la importancia de confiar en los propios instintos y de reconocer las señales de alarma durante las interacciones. Es posible que, de vez en cuando, la máscara de la seducción resbale y revele las verdaderas intenciones de la persona. Por lo tanto, es importante permanecer alerta y no dejarse influir indebidamente por promesas vacías o apariencias superficiales. Consideremos a Mark, un hombre de negocios de gran éxito, que siempre está dispuesto a compartir sus experiencias y ofrecer ayuda a sus colegas. Con el tiempo, sin embargo, sus colegas empezaron a notar un patrón. La ayuda de Mark iba acompañada de expectativas implícitas. Por ejemplo, ayudar a un colega en un proyecto puede servir más tarde para pedirle un favor a cambio. Estos actos calculados sirven para establecer una red de endeudamiento que permite a Mark alcanzar gradualmente sus objetivos. A medida que sus colegas se dan cuenta de que la afabilidad de Mark puede ocultar segundas intenciones, se vuelven cada vez más cautelosos. La filosofía estoica nos enseña el valor de la autoconciencia y la independencia, permitiéndonos protegernos de las influencias negativas al tiempo que fomentamos el crecimiento personal y una comprensión más profunda. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Se ha topado con personas que han utilizado el encanto para promover sus intereses. ¿Cómo podemos distinguir entre el encanto genuino y el engaño, especialmente en contextos profesionales?
Le agradeceríamos que compartiera sus pensamientos e ideas a continuación. Quienes se dejan llevar por emociones negativas suelen mostrar comportamientos y pensamientos incongruentes con la amabilidad y la empatía. Es importante saber reconocer a estas personas y protegerse de su influencia nociva. Se trata tanto de un arte como de un mecanismo de defensa necesario. ¿Cómo podemos identificar estas señales con precisión? Es esencial que aprendamos a percibir y afrontar esta realidad con calma y resolución. Examinemos un aspecto crucial a la hora de tratar con individuos malévolos: el concepto de la máscara del encanto. La máscara del encanto es el acto de asumir una personalidad o fachada para parecer más carismático, simpático o intrigante de lo que uno es en realidad. Esto puede manifestarse en diversos contextos, incluidos los ámbitos personal y profesional. Los individuos despliegan sus rasgos de personalidad, acciones y señales verbales y no verbales de forma estratégica para ganarse el favor de los demás. Aunque esto puede facilitar el progreso personal y profesional, también plantea cuestiones sobre las implicaciones éticas de la autenticidad. La comprensión de este concepto puede ayudar a las personas a navegar hábilmente por la dinámica social, descifrar las intenciones de los demás y encontrar un equilibrio entre autenticidad y adaptación social. Las siguientes 5 ideas clave ofrecen una visión general de la máscara del encanto. Leer las señales sociales. Para quienes deseen utilizar eficazmente la máscara del encanto, es fundamental saber entender y responder a las señales sociales. Esto implica la capacidad de discernir matices en el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal para adaptar las interacciones al contexto, potenciar la inteligencia emocional. La máscara del encanto está estrechamente vinculada a la inteligencia emocional. Ser capaz de reconocer las emociones propias y ajenas permite interacciones más genuinas y empáticas, lo que a su vez amplifica el impacto del encanto. Elocuencia verbal. Es de suma importancia saber expresar los pensamientos con claridad, persuasión y tacto. La capacidad de utilizar el lenguaje con eficacia, modular el tono y realizar una presentación persuasiva aumentará el atractivo de cualquier comunicación, ya sea en un contexto empresarial o en un entorno más informal. Comunicación no verbal. El lenguaje corporal, los gestos y el contacto visual son elementos esenciales de la máscara del encanto. Las señales no verbales suelen ser más eficaces que las palabras por sí solas para transmitir confianza y calidez, lo que a su vez enriquece las conexiones interpersonales. Consideraciones éticas. Es de suma importancia mantener la integridad ética al desplegar el encanto. Es importante mantener la autenticidad para lograr el éxito a largo plazo. Equilibrar el encanto con los valores personales y la integridad garantiza la longevidad de las relaciones significativas. En conclusión, es beneficioso comprender y aprovechar la máscara del encanto siempre que exista un compromiso con la autenticidad y la conducta ética. Al navegar por las interacciones sociales con astucia e integridad, las personas pueden cultivar conexiones duraderas sin dejar de ser fieles a sí mismas. Número 3. La ausencia de empatía. Consideremos una situación laboral en la que un director general muestra falta de empatía hacia un empleado que atraviesa dificultades personales. Después de informar al director general de que estaba cuidando a un familiar gravemente enfermo, se sigue exigiendo al empleado que trabaje más horas y se le niega la oportunidad de tomarse tiempo libre, afirmando el director general que el trabajo siempre es lo primero. Esto demuestra una falta de consideración por la salud y el bienestar del empleado.
El CEO se centra en los beneficios a corto plazo del trabajo, en lugar de en las necesidades básicas y la humanidad del empleado. Esto tiene un impacto negativo en la moral de los trabajadores y erosiona su confianza en su jefe, dañando la relación entre ambos. Es crucial encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. La filosofía estoica proporciona las herramientas para abordar estas cuestiones con sentido y éxito. Tratar con individuos que carecen de comprensión es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en nuestra vida personal y profesional. Esto pone a prueba nuestra paciencia y resistencia y nos lleva a plantearnos cómo debemos actuar y adherirnos a nuestros valores cuando nos enfrentamos a la adversidad. La falta de compasión puede manifestarse de diversas maneras, con acciones y palabras. Sin embargo, sus efectos reales suelen ser más profundos y duraderos. Este comportamiento no solo afecta a las personas directamente implicadas, sino que también repercute negativamente en la seguridad y la confianza generales en el lugar de trabajo, lo que a su vez provoca una reducción de la creatividad y la productividad. Esto demuestra que, aunque se intente ignorar o aceptar la falta de empatía, sus efectos permanecerán y repercutirán en cualquier situación. Lo más importante que podemos controlar es cómo reaccionamos ante ella. Cuando te encuentres con una falta de empatía, es importante mantener una perspectiva objetiva y no permitir que las emociones negativas nublen tu juicio. Demostrando atención y comprensión hacia ti mismo y hacia los demás, reconocerás que todos nos enfrentamos a nuestros propios retos y que la compasión es la clave para superar la división y el dolor. Uno de los grandes pensadores estoicos, Sebastián, dijo una vez que cómo se afrontan las cosas es más importante que con qué se afrontan. Esta frase subraya que tenemos el poder y la capacidad de elegir cómo reaccionamos en cada situación, incluso cuando atravesamos momentos difíciles. Esto no solo nos ayuda a superarlos, sino que también nos convierte en fuente de inspiración y fortaleza para quienes nos rodean. En la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas que carecen de compasión. Sin embargo, aplicando los principios del estoicismo, podemos aprender a percibir y afrontar estas situaciones de forma paciente y compasiva. Esto no solo nos ayuda a proteger y alimentar nuestra integridad moral, sino que también contribuye a hacer del mundo un lugar mejor en el que se valoran y fomentan la compasión y la comprensión mutua. Por lo tanto, la próxima vez que trate con alguien que carece de compasión, pregúntese cómo puede practicar activamente la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia usted mismo. Identifique las situaciones en las que le resulta más difícil mantener la compasión. ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a superar estos obstáculos? Esperamos que este mensaje le haya sido útil. Si te ha resultado útil y quieres contribuir a nuestra misión, dale a me gusta y comparte el vídeo con tus amigos. Trabajando juntos, podemos fortalecer y mejorar la comunidad. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es uno de los aspectos más cruciales de la interacción social y la conversación. No basta con comprender las emociones de otra persona. También hay que experimentar cierto grado de resonancia emocional con esas emociones. La falta de empatía, que a veces se denomina déficit de empatía, puede tener un impacto significativo en las relaciones humanas, la sociedad en su conjunto y el comportamiento moral de las personas. Definición y signos. La falta de empatía se manifiesta por la incapacidad o falta de voluntad para hacer coincidir las emociones propias con las de los demás. Esto puede manifestarse como una falta de consideración por el impacto de las propias acciones en los demás,
una despreocupación por sus sentimientos y dificultades para entablar relaciones estrechas. La comprensión de la mente y el cerebro es esencial para cualquiera que trabaje en este campo. Las investigaciones indican que la falta de empatía puede estar asociada a ciertas enfermedades mentales, como el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad y los trastornos del espectro autista. Desde el punto de vista neurológico, estos problemas pueden estar relacionados con una actividad inusual en la amígdala y el córtex prefrontal, partes del cerebro que nos ayudan a reconocer y procesar las emociones. Cambios en las relaciones. Las personas con una empatía muy limitada pueden tener dificultades para mantener relaciones personales. Estas personas pueden mostrarse distantes, distanciadas o excesivamente críticas, y pueden carecer de comprensión o preocupación por las necesidades emocionales de los demás, lo que puede provocar dificultades y una pérdida de conexión. Se han identificado los siguientes problemas que afectan a la sociedad. La falta de empatía puede conducir a problemas como el acoso, la discriminación y la discordia social. A mayor escala, las comunidades con un mayor nivel de empatía tienden a realizar más acciones desinteresadas que son cruciales para una colaboración y comunicación eficaces. Práctica y mejora. Aunque algunos aspectos de la empatía son innatos, puede cultivarse y mejorarse mediante formación y orientación específicas. Técnicas como los programas de entrenamiento en empatía, la meditación de atención plena y la educación focalizada pueden emplearse para mejorar la inteligencia emocional y fomentar un mejor entendimiento entre las personas. Es crucial comprender y abordar la falta de empatía si aspiramos a cultivar comunidades más sanas, relaciones más sólidas y una comunidad más compasiva. Número 4. La red de mentiras. ¿Has experimentado alguna vez una reacción física ante las acciones de individuos que tienen una intención negativa hacia ti? Estos individuos emplean la falsedad como medio de coacción para lograr sus objetivos. Sus acciones no están motivadas por el deseo de causar daño a los demás. Por el contrario, emplean la mentira como medio para ofuscar la verdad y ejercer control sobre los demás. La mentira patológica se caracteriza por una repetición incontrolable que a menudo no es necesaria. Este comportamiento suele estar motivado por el deseo de ganar poder o evitar asumir responsabilidades. Los cambios de argumento, el comportamiento incoherente y las respuestas exageradas cuando se les pregunta por la verdad son signos de mentira patológica. En el lugar de trabajo, la mentira puede tener graves consecuencias, ya que no solo crea un ambiente laboral tóxico, sino que también erosiona la confianza entre compañeros, lo que a su vez disminuye la productividad y la moral del equipo. Los que mienten deben ser serenos y sensatos, según la filosofía estoica. Nos enseña a no dejar que nuestras emociones influyan en nuestra toma de decisiones y a responder a sus falsedades. El estoicismo nos enseña a mantener nuestra independencia y a no dejar que las acciones de los demás afecten a nuestro estado de ánimo o a nuestras decisiones. Ana, una dedicada contable, empieza a identificar discrepancias en los informes de su colega Tom. Este es un excelente ejemplo de cómo tratar a un mentiroso en el trabajo. Tom está intentando mejorar su candidatura para un nuevo puesto directivo, incluyendo en sus informes de proyecto elementos que aún no ha completado. En cada reunión, Tom añade más información a su lista de logros para demostrar su ejemplar ética laboral. Ana se sorprende, pero mantiene la compostura. Empezó a tomar notas y a reunir pruebas de las inexactitudes de los informes de Tom y de las descripciones incorrectas de los proyectos que ella conocía. Una vez reunidas suficientes pruebas,
Ana organizó una reunión privada con su jefe para exponerle los hechos de forma objetiva, sin dar muestras de angustia emocional. Tras leer la información facilitada por Ana, el jefe decidió llevar a cabo una investigación exhaustiva de todos los informes de proyectos y reevaluar el proceso de evaluación del rendimiento de los empleados. Gracias al enfoque astuto y prudente de Ana en la batalla contra la red de mentiras, no solo Tom, sino toda la empresa llegaron a comprender el valor de la honradez y la transparencia. Hemos observado la eficacia del pensamiento estoico y hemos aprendido a responder a las situaciones difíciles de forma constructiva, incluso cuando tratamos con personas difíciles. Recordemos siempre que podemos superar cualquier dificultad si nos mantenemos firmes, como observó Marco Aurelio. El propósito de la vida no es alinearse con la mayoría, sino evitar formar parte de lo irracional. Dejemos que el valor y la sabiduría nos guíen hacia el éxito y la paz, y trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar mejor en el que el respeto y la honestidad sean altamente valorados. La frase «la red de mentiras» podría utilizarse para describir la complejidad y la falta de transparencia de la comunicación digital, especialmente en Internet. La difusión de información errónea, desinformación y malinformación puede producirse a través de diversos canales y repercutir en la opinión pública, las relaciones personales e incluso la política mundial. El concepto pone de relieve la dificultad de distinguir entre verdad y falsedad en la era digital, en la que la información se difunde rápidamente y las personas pueden permanecer en el anonimato en línea, lo que facilita la propagación de la desinformación. Definición y alcance. El término red de mentiras se refiere a la compleja red de falsedades difundidas en línea. Abarca un amplio abanico de actividades como falsedades, información engañosa y anuncios engañosos. El impacto es significativo, ya que afecta no solo a usuarios individuales, sino también a grupos y sociedades en su conjunto. La propagación en Internet. Las mentiras se difunden de diversas maneras, por ejemplo a través de sitios web de noticias, blogs, grupos y plataformas de medios sociales. La amplificación de la información mediante algoritmos y cámaras de eco a menudo da lugar a la priorización de contenidos sensacionalistas o con carga emocional, independientemente de su veracidad. El impacto en la sociedad es el siguiente. La difusión de información falsa en línea tiene un impacto perjudicial en la sociedad, incluyendo la reducción de la confianza en los medios de comunicación y las instituciones, el aumento de la polarización y la alteración de las opiniones. Estas acciones pueden tener un impacto perjudicial en la sociedad, influir en los resultados electorales y en las políticas públicas, e incluso provocar conflictos. La cuestión de la contraacción presenta una serie de retos. Es difícil combatir la difusión de información falsa en línea debido a la enorme escala de Internet, la velocidad con la que se difunde la información y el alcance mundial de la comunicación digital. Aunque se verifiquen los hechos, se enseñe a la gente a utilizar los medios de comunicación y se apliquen normas, la difusión de información falsa suele ser más rápida. De cara al futuro, sería beneficioso tener en cuenta lo siguiente. A medida que evoluciona la tecnología, también lo hacen los métodos empleados para combatir la información falsa. A medida que las tecnologías de IA y aprendizaje automático sigan evolucionando, presentarán nuevas oportunidades para que personas y organizaciones difundan e identifiquen información falsa. Es un reto constante identificar y abordar las actividades de quienes tratan de difundir información falsa, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las personas a expresar libremente sus opiniones y a acceder a información veraz.
Es crucial comprender y abordar el problema de la información falsa en línea si queremos mantener la integridad de nuestras interacciones digitales y, por extensión, la salud de nuestras sociedades democráticas. Número 5. Dominio de cómo manipular en el complicado mundo de las personas. El arte de la dominación a menudo pasa desapercibido, centrándose en las cualidades que no son inmediatamente aparentes. Sin embargo, la filosofía estoica enseña que el alma siempre debe estar preparada para enfrentarse a duras realidades. El mal puede manifestarse de muchas formas, y la difusión de información falsa es una táctica habitual. Aquellos que buscan controlar a los demás idearán estrategias complejas y se involucrarán en engaños frecuentes. Los que buscan ejercer control sobre los demás a menudo intentan manipularlos de forma similar a como los titiriteros dirigen a los muñecos según su voluntad. Para evitar el engaño, es esencial desarrollar la intuición y perfeccionar la capacidad de análisis. Es importante ser consciente de las señales sutiles, como los suaves susurros de preocupación en lo más profundo del alma. Quienes se dedican al engaño pueden intentar influir en sus objetivos mediante la adulación o presentando una fachada de falso PEM. Caer en la trampa del engaño equivale a participar en un juego psicológico de abuso y traición. Tales acciones pueden tener un profundo impacto en la vida de uno, dejando cicatrices duraderas. Una vez descubierto el engaño, la víctima puede sentirse como si siguiera en medio de una red de mentiras. Si una persona es engañada, puede perder su independencia y su sentido de la autoestima. Tales acciones pueden dañar irreparablemente la confianza y las relaciones. Los principios de la filosofía estoica pueden ayudar a mantener la resiliencia frente a las tácticas engañosas empleadas por los demás. Si te centras en el autoconocimiento y la meditación, puedes mejorar tu resistencia frente a la seducción del engaño. Los filósofos estoicos aconsejan que busquemos la virtud y el valor dentro de nosotros mismos, ya que solo a través de la adversidad nos ponemos verdaderamente a prueba. Cuando nos enfrentamos al engaño, es importante identificar las vulnerabilidades y los miedos más profundos que explotan los estafadores. ¿Cómo podemos ser más perspicaces y pacientes ante las prácticas engañosas? En un mundo en el que a menudo se pasan por alto las consideraciones éticas, la ética puede ayudar a encontrar el autocontrol y una comprensión más profunda. Siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica, puedes navegar con confianza y racionalidad por las desafiantes aguas del engaño. Merece la pena recordar las palabras del antiguo filósofo griego Epicuro. No son los acontecimientos en sí los que causan preocupación, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Elige la opción más adecuada y cultiva los valores que conducen a la verdadera libertad y paz interior. La vida nos presenta muchos retos inesperados e individuos que pueden no ser beneficiosos para nuestro bienestar. Una de las cosas más importantes que puede hacer para protegerse y conocer mejor su propio carácter es identificar los signos de una mala persona. A continuación, abriremos una puerta a la mente y le invitaremos a profundizar en sí mismo para descubrir la verdad sobre el mal desde la perspectiva del filósofo estoico. Además de identificar posibles amenazas, también examinaremos más de cerca nuestra propia naturaleza. Consideremos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características fundamentales de la condición humana? Durante esta conversación, no solo examinaremos las manifestaciones externas del mal, sino que también profundizaremos en nuestro interior para conocernos mejor a nosotros mismos. Esto nos ayudará a crear una vida más auténtica y significativa al comprender nuestra verdadera naturaleza. El concepto de manipulación en las relaciones humanas suele malinterpretarse. Se define como el acto de influir o modificar los pensamientos, emociones
o comportamientos de otro individuo de forma encubierta, a menudo sin que éste sea consciente de ello. La capacidad de manipular a los demás puede utilizarse con fines constructivos o destructivos. Los comunicadores eficaces pueden utilizar la manipulación para lograr los resultados deseados durante los debates. Por el contrario, los manipuladores poco éticos pueden explotar a los demás en su propio beneficio. La comprensión de las formas en que opera la manipulación puede ayudar a las personas a identificarla, resistirse a ella y emplear su influencia de forma constructiva. En diferentes circunstancias, es beneficioso comprender la psicología humana para ser eficaz en la manipulación de las personas. Esto requiere una comprensión profunda de cómo piensan y sienten. Esto implica comprender los factores que hacen que las personas se sientan infelices, cómo funciona su mente y sus necesidades y deseos fundamentales. Los manipuladores suelen utilizar sus conocimientos psicológicos para predecir las acciones de los demás e influir en ellas. Habilidades de comunicación. Quienes pretenden manipular a los demás con eficacia deben ser capaces de comunicarse con claridad. Esto abarca no solo la capacidad de persuadir a los demás por medios verbales, sino también la capacidad de leer e interpretar las señales no verbales, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Los manipuladores hábiles emplean estas herramientas para fomentar la confianza, la atención y otras emociones positivas que facilitan la consecución de sus objetivos. Pensamiento estratégico. La planificación a largo plazo y el pensamiento estratégico se utilizan a menudo en la manipulación. Los manipuladores deben anticipar cómo responderán los demás y planificar sus próximos movimientos. Este enfoque estratégico les permite dirigir suavemente las situaciones hacia el resultado deseado sin revelar sus planes. Desapego emocional. Los manipuladores suelen mantener una distancia emocional, lo que les permite ser objetivos y gestionar eficazmente sin dejar que interfieran sus propios sentimientos. Esto puede ayudar en la manipulación, pero también puede llevar a problemas morales y a una falta de relaciones genuinas con los demás. Ética. Existen numerosas formas de considerar la ética de la manipulación. Es crucial evaluar lo que implica el comportamiento engañoso desde un punto de vista moral. Cuando utilizas tu influencia de forma responsable, te aseguras de que tus acciones no causan daño a los demás y de que tus habilidades engañosas solo se emplean en situaciones éticas, como cuando negocias o lideras, y no cuando intentas engañar o explotar a los demás. Quienes comprendan estos aspectos de la manipulación serán capaces de discernir cuándo están siendo influenciados y podrán utilizar la influencia en su vida personal y profesional de forma honesta y ética. Número 6. Un signo revelador inesperado. En los negocios, es posible obtener información sobre el carácter de una persona, sus objetivos y la situación actual observando sus acciones y reacciones. Estas instancias, que a menudo son sutiles o se pasan por alto, pueden ser cruciales para descubrir información que inicialmente no está clara. El concepto de signo revelador inesperado puede explorarse examinando casos en los que detalles aparentemente intrascendentes revelan información crucial que altera nuestra perspectiva y nuestros procesos de toma de decisiones. La capacidad de observación es esencial para identificar signos inesperados que revelan información importante. Es importante saber observar e identificar signos inesperados que revelan información. Si se presta atención a detalles que otros podrían pasar por alto, se puede obtener información valiosa sobre cómo se sienten realmente las personas y qué las motiva, así como sobre los aspectos ocultos de las distintas situaciones. El contexto es de suma importancia.
El significado de cualquier signo depende del contexto en el que se presenta. Para interpretar correctamente estos signos, es esencial comprender el contexto más amplio, incluidos los individuos implicados, la historia y sus propias personalidades. Inteligencia emocional. Las personas con un alto nivel de inteligencia emocional son capaces de identificar sutiles señales en el comportamiento y el lenguaje de los demás que pueden indicar problemas o verdades subyacentes. Esto incluye identificar patrones de habla incongruentes con el contexto, acciones fuera de lugar o respuestas emocionales incongruentes con el mensaje que se transmite. La capacidad de pensamiento crítico es esencial en cualquier entorno profesional. Cuando se observa un signo inusual, es esencial aplicar el pensamiento crítico para determinar su significado e importancia sin suposiciones precipitadas. Esto implica formular las preguntas pertinentes, revisar los datos pertinentes e integrar esta información para tomar decisiones acertadas. La comunicación es clave. Es de suma importancia ser capaz de comunicarse eficazmente cuando se descubre un indicio inesperado y potencialmente significativo. Esto es especialmente relevante cuando la información en cuestión debe compartirse o cuando afecta a la forma en que un grupo toma decisiones. Una comunicación eficaz es esencial para garantizar que los demás comprendan el significado de la señal y sean capaces de ajustar su pensamiento y sus acciones en consecuencia. Estos puntos demuestran la importancia de mantener un alto nivel de alerta, comprender el contexto y desarrollar habilidades de interpretación eficaces para identificar y actuar sobre indicaciones sutiles que pueden conducir a percepciones más significativas en nuestras interacciones diarias. En nuestra vida cotidiana interactuamos con personas de culturas y lugares muy diversos. A lo largo de este camino, nos encontramos con una diversa gama de individuos, desde los que son amables y fiables, hasta los que pueden suponer un riesgo para nuestro bienestar. Por lo tanto, es crucial ser consciente y evitar a las personas que pueden tratar de causarnos daño. El estoicismo es uno de los sistemas filosóficos más antiguos que existen. No solo nos ayuda a entender cómo afrontar la vida, sino que también nos proporciona las herramientas para identificar y tratar a quienes intentan hacernos daño. Estudiando esta filosofía, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos e identificar 5 señales de una mala persona. Fraude. En una conversación, los malintencionados suelen intentar presentarse como amables y benévolos, empleando un tono amable y persuasivo para disfrazar su verdadero carácter. La filosofía estoica nos enseña a ser sinceros y auténticos en nuestra comunicación, observando las acciones de los demás para comprobar si sus palabras concuerdan con sus actos. Es raro que las personas de moral cuestionable acepten la responsabilidad de sus actos. En cambio, tienden a atribuir sus defectos a factores externos o a los demás. Una de las características que definen a las personas con poca moral es su tendencia a evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Para ser pacientes, es importante controlar lo que podemos, aceptar lo que no podemos y ser siempre responsables de nuestros actos. Falta de preocupación, la falta de empatía y la incapacidad para relacionarse con los demás es un claro indicio del mal carácter de una persona. Esto se debe a que no tienen en cuenta los sentimientos y deseos de los demás y solo se centran en sus propios intereses. La filosofía estoica demuestra la importancia de fomentar lazos comunitarios sólidos y la empatía, que son fundamentales para la formación de relaciones sanas. Abuso de poder. Quienes abusan de su posición de autoridad a menudo buscan controlar y dominar a los demás.
Estos individuos pueden explotar su posición o autoridad para infligir daño o ejercer control sobre los demás. El estoicismo anima a las personas a utilizar su influencia en beneficio de todos, en lugar de oprimir o controlar a los demás. La falta de amor propio o de admiración puede llevar a los individuos a ser egoístas y a no tener en cuenta los sentimientos o intereses de los demás. Con frecuencia priorizan sus propias necesidades en detrimento de los demás, recurriendo a tácticas turbias para lograr sus objetivos. El estoicismo nos enseña a ser humildes y a considerar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Además, identificar estas señales de alarma nos permite protegernos de individuos sin escrúpulos y fomentar relaciones productivas y duraderas. El estoicismo nos enseña a ser autocontrolados y a aceptar a los demás y, lo que es más importante, a llevar una vida moral. Aplicando estas lecciones a nuestra vida diaria, podemos evitar a las malas personas y avanzar hacia una vida más feliz y significativa. La vida nos presenta numerosos retos y los principios del estoicismo nos han enseñado a identificar y evitar a quienes pueden causarnos daño. Esperamos que este vídeo le haya servido para identificar posibles riesgos y aumentar su capacidad de reacción. No basta con reconocerlos, también hay que actuar contra ellos. ¿Ha observado alguna vez estos síntomas? Describa las medidas que ha tomado para protegerse. Si este vídeo le ha resultado útil e inspirador, le agradeceríamos que lo compartiera con otras personas. Para asegurarte de que sigues recibiendo este valioso contenido, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y hagas clic en el icono de la campana para no perderte nuestros nuevos vídeos. Si has visto el vídeo hasta ahora, puedes escribir Espíritu Estoico en los comentarios. Gracias por unirte a nosotros y compartir tus pensamientos sobre la filosofía estoica con nosotros. En un mundo lleno de problemas, es importante recordar que el verdadero poder reside en controlar nuestras reacciones y elegir el camino ético. Por favor, siga viendo los vídeos al final de la presentación de hoy y aplique los principios estoicos para aumentar su poder personal y su paz interior. Gracias por acompañarnos. Esperamos verle de nuevo en los próximos vídeos.